estás? Te saludo con alegría, soy Grisinaba, bienvenidas, bienvenidos a el tema de este día y además los que estamos en directo, pues mucho, mucho frío, mucho calor, mucha lluvia. Estoy viendo por aquí que me ponen, está lloviendo en Texas, acá también. ¿Cómo están? Los que están en directo, te saludo hasta Neuquén, Argentina, Texas. ¿De dónde más te estás conectando? Que ustedes dos me pusieron su clima. Veracruz también, Perú, en Lima. Qué bien, muchas gracias por conectarte. Aquí está Eduardo, Luciana, Carlita. En Toluca, en Tampico, en Barcelona. Marta. Zacatecas. Qué bien. Y Ciudad de México, en Chile. Aeriaf. Ok, pues muy bien. Oigan, ¿listos para algunas sacudidas el día de hoy? Recuerden que todos somos antenitas emitiendo y recibiendo y que no hay absolutamente nada que no sea un mensaje para aprovechar en realidad, sin posicionamientos de lo bueno y lo malo, de lo bueno y lo malo. Y voy a comenzar preguntándote algo, ya que estás en directo, escríbeme aquí en el chat. Sé que hay hombres también, y aunque este tema el día de hoy va a estar enfocado más al tema femenino, sí quiero que los hombres aprovechen también esa información, porque claro que te compete al ser, por ejemplo, padre de una hija, o te compete al ser pareja, o porque te relacionas con hermanas o con tu propia madre, etcétera, ¿no? Entonces, claro que sirve. Y sé que traes, el conflicto que traes, tiene respuesta siempre. Sí, aquí dice Carlos Vegas, aquí estamos. Mónica Moore. Pues ahí va. Mujeres, ¿te has dado cuenta quizá cuánto te duele ser mujer? Cuando ser mujer duele. ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿No? ¿Te has cuestionado que muchos de los conflictos que aparecen a tu alrededor tienen que ver simplemente por el hecho de ser mujer? Ujú. Sí, aquí dice Pili, a mí sí, me duele física y emocionalmente. Sí, pero me gusta ser mujer. A mí también, eso que ni qué, pero a muchos llegan a un extremo de ni quiero ser mujer, ¿no? Y, y a veces se manifiesta en una enorme masculinidad que emite de ti. Dice, no, sí, soy mujer y no sé qué, pero toda tu energía habla de un hombre, por ejemplo. Entonces, claro que duele ser mujer, porque si no, no estarías usando todo el tiempo la energía masculina y relegando ahí lo más lejos posible a la energía femenina. Ujú. Pero te voy a dar muchos ejemplos, ¿no? Dice aquí, duele por ser más sensible a todo, la sensibilidad es parte de la energía femenina, ¿no? Entonces, te platico algo que sucedió con una persona que quiero mucho, que es parte de mi familia, jovencita, 16, 15, 16 años, y manifiesta unos problemas en el cuerpo, en la salud. Y bueno, uno de esos síntomas que aparecen en el cuerpo es desmayos, pero como desconexiones, ¿no? Es, estoy haciendo alguna actividad y de momento mi cuerpo me desconecta y se cae, se desmaya. Entonces, pues
estuvo hospitalizada estos días y bueno, una de las cosas era que pues cada vez se torna un poquito más fuerte el aviso, porque nosotros ya no le llamamos enfermedades, recuerdan, le llamamos biologizaciones, porque el cuerpo está expresando una lógica en su biología. La palabra enfermedad tiene mucha connotación negativa y que te la quieres quitar de encima lo antes posible. Nosotros sabemos, nadie tiene tiempo de enfermarse, ¿verdad? Nadie tiene tiempo de atender al cuerpo, nadie quiere estar sufriendo, pues yo lo sé, todos lo sabemos. Pero el cuerpo habla y el ambiente habla también para entregarnos un mensaje que es un mapa de sanación. Es un mapa. Necesitamos, llega a Amazon y te va a entregar un paquete y necesitas recibir el mensaje. Así que el mensajero va a estar insistiendo cuantas veces sea necesario hasta que recibas el mensaje. Entonces el cuerpo ya es un mapa, el conflicto ya es un mapa para saber en dónde tenemos que buscar el paquete, el mensaje que viene a ser entregado a nosotros. Y entonces el cuerpo, todos nuestros síntomas físicos, biológicos, tienen muchas capas de conciencia. La más básica, nada más es, pues me voy a tomar una pastilla y que se me quite el dolor y ve tú a saber, que ni me interesa, dirán algunos, que no creo que seas tú, por eso estás en este live, pero muchos dicen, con que me quite el dolor es suficiente, con que el médico me quite esto, para mí está muy bien. O a lo mejor saliste de un cáncer y ya no te vuelves a preguntar, ¿por qué te dio ese cáncer? O una pregunta todavía más amplia, ¿para qué viví un cáncer? Tú lo dejas en el olvido creyendo que no hay nada más que saber. Hay muchísimo que saber, porque esa es apenas la primer capa, la concreta, la biológica, pero después tenemos conciencia en las emociones que impactan en el cuerpo y que precisamente mueven a esas células a actuar de esa manera. Luego está una lógica que podemos aplicar en cómo percibimos el entorno, porque al percibir de esa manera el entorno, mueve nuestras emociones y mueve a las células del cuerpo. Y todavía está el siguiente nivel en donde tenemos toda nuestra programación como si fuéramos un robot de toda nuestra familia, de toda nuestra identidad, de cómo fuimos formados hasta el día en el que te aparece un síntoma en el cuerpo físico o en tu entorno, un conflicto. Y todavía ahí es la manera en la que estoy codificada por parte de mi familia y lo que sigue haciendo mi familia, mi árbol, mi clan, aunque ya haya trascendido, determina la forma en la que voy a percibir, en la que voy a sentir y en la que se va a comportar mi cuerpo. Y todavía seguimos con planos de conciencia mayores, donde, es que existe una administración de toda esa información, de tu familia y todo hacia abajo. Y ahora tenemos herramientas para abordar el cuerpo físico, el cuerpo emocional, la percepción, la programación y la administración de la información. O sea, tenemos muchos planos de sanación al que podemos llegar, pero hay que atender cada uno desde una visión más lógica, porque este plano 5 es lógico. El que administra todo hacia abajo, administra a través de lógica, una lógica universal, no la de la mente, una lógica accionadora del universo que habitamos. Bueno, regresando entonces al ejemplo que les quiero dar y ver preparando qué tienes tú para que veamos cómo podemos justamente tener una visión más lógica de lo que te sucede. Entonces, se desmaya, ella se desmaya, pero el desmayo es como una desconexión. Y entonces, bueno, pues estuvo en el hospital porque le estuvieron haciendo estudios y porque además, al momento de después ya de poder reaccionar, era la reacción
es de aturdimiento, es de como de ausencias, aturdimiento. Y esto aunado a que hay un síntoma de no me viene el periodo menstrual en la mujer, no me viene el periodo menstrual. Entonces, a eso se le llama menorrea. Entonces, tienes aquí a una jovencita en edad fértil, 16 años, que su síntoma es se está desconectando y se desmaya, y aparte no viene el periodo menstrual, la regla. Ujú. El médico dice que no tiene nada, porque ahora nos estamos enfrentando justamente a ese tipo de situaciones, de que vas al médico y luego te dicen, no tiene nada, todo sale bien. Ujú. Claro, porque el cuerpo manifiesta un lenguaje, plano uno físico-biológico, pero todavía tenemos el siguiente que es más veloz, donde están todas las emociones moviéndose. ¿Y qué impacta esas emociones? Como te dije, la manera de percibir. ¿Y qué determina cómo percibo la realidad? Mi familia. Ujú. Y en el live pasado te mencionaba, es muy importante destapar los secretos, porque los secretos se están manifestando en el cuerpo. Así de simple. Y en el momento en el que salen, la olla express se le quita presión. Y al quitarse presión, entonces deja de presionar tantos planos hacia abajo. Por lo tanto, hay un cambio, un movimiento. Bueno, ¿por qué aparece eso? ¿Qué nos está queriendo decir el cuerpo en esos dos síntomas? Entonces, fíjate, cuando la realidad no la puedo gestionar, lo que yo veo, mi ambiente, puedes presentar varios tipos de, de fuga, por decirlo así. Mareos. Si tú presentas mareos, ya es no tengo los bien puesto mi eje, ¿no? No tengo los pies bien puestos en donde estoy. Mi ambiente se tambalea. Si eso que yo percibo en mi ambiente como que no es estructurado, que no es seguro, que es problemático, que es amenazante, depende el grado de percepción de la amenaza, es cómo va a reaccionar el cuerpo. Entonces, pueden ser unos mareos, pero después puede venir un desmayo. Y un desmayo es, me desconecto. Es lo mismo que hacen las personas muy devotas a la religión, que se quieren desconectar de su realidad y entonces todo se lo entregan a Dios, pero ya no escuchan el feedback de Dios. Entonces, sí, ok, Diosito, y se ponen a orar y le entregas todo a Dios en la oración, mientras aquí en la tierra está todo tu desmadre. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, el desmayo, y es lo mismo, es me desconecto de todas maneras de la realidad que tengo y me voy a una multidimensionalidad porque no sé qué hacer, porque cada plano tiene sus herramientas para hacerse cargo. No puedo usar herramientas que no le correspondan a algo. O sea, como vimos en la LGC, como dice Alejandra Casado, no puedes matar a un mosquito con una ametralladora. O sea, cada plano tiene sus recursos, ¿no? Pero si tu ambiente sigue siendo más amenazante aún, ese desmayo puede llegar, por ejemplo, a un grado de epilepsia, que de todas maneras es lo mismo, me desconecto en el ataque, en la crisis epiléptica. Puede llegar a un coma. Imagínense de qué manera está el ambiente o esa realidad para que una persona entre en coma. Ya es un me desconecto definitivamente, pero ¿qué otras personas están desconectadas de su realidad? Las que tienen Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Demencias, ausencias, todo eso es, no puedo con esto.
me voy, igual que la oración. No puedo con esto, me voy. Entiendo, pues porque es doloroso para la información que trae cada uno. Entonces, ya este caso nos entrega un mapa. ¿Por qué será que no quiero estar en este ambiente y prefiero estar desconectada de aquí, en otra realidad que no sea esta? ¿Cuál es la realidad en la que tú te refugias? Pero segundo, si le ponemos el siguiente síntoma que va de la mano, que es no vienen los periodos menstruales, entonces definitivamente la función que tiene el periodo menstrual en una mujer es el de fertilidad, precisamente. El primero, dejas de ser niña, pasas a ser doncella, por decirlo así, luego mujer. Pero ya eres fértil con el periodo menstrual. O sea, ya puedes procrear hijos y ya puedes pasar a una nueva etapa de vida, ser madre, exactamente, Mariana. ¿Por qué el cuerpo pondría como solución quitar el periodo fértil en una mujer en una edad que debe de ser muy fértil? Solamente si no quiero ser madre ni ser mujer. Entonces, claro, me voy a desconectar de la realidad que me diga que ya soy una mujer. Me voy a desconectar del ambiente que me recuerde que soy una mujer, porque ya tengo 16 años. Y aparte, siento tal amenaza a la maternidad que mi cuerpo me dice: "Yo te ayudo". Ujú. Hola, pa. Yo te ayudo, dice la realidad. No te preocupes, si es tan amenazante ser madre, yo te ayudo. Y entonces no te va a venir el periodo. Por eso titulo hoy el Cuando ser mujer duele. ¿Y sabes por qué? Porque claro, encontramos que acá arriba hay una mamá que fue abusada, por ejemplo, sexualmente. Y entonces ser mujer, ser atractiva, puede ser peligroso. Porque me tuve que casar a lo mejor para tener que salirme de mi casa, que era un infierno. Entonces, esto era un infierno, pero a lo mejor me metí en otro, no sabemos, ¿no? O porque tener hijos fue muy hiriente, fue muy doloroso tener que tener hijos o ser madre. Y luego vas a la siguiente generación, ayer fue el Día de los Abuelos aquí en México, y no todo es como lo pintan las redes sociales de, ay, el abuelito tierno y chalala y bla, 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 y qué hermoso. Y espérate, esa generación es muy importante para la sanación y no todos son tiernos y amorosos y cariñosos y el abuelito de Hollywood. Hay veces que tienes al abuelo abusador, hay veces que tienes a la abuela abusadora, hay veces que tienes al autoritarismo ahí, al patriarcado, al matriarcado y a todos sometidos. Ajá. Y aparte, esa generación acá perpetuando los abusos, ¿no? ¿Y por qué entonces una generación acá arriba em, defendería más los abusos sexuales, por ejemplo? ¿Por qué una persona defendería a un abusador? ¿Tú qué respuesta crees? ¿Qué le darías a esto? ¿Por qué hay mamás que defienden al abusador y no a sus hijas? ¿Por qué crees que harían eso? Que parece descabellado a estos niveles, ¿no? Como dice Enrique Corbera, o sea, a tu abusador le marcas un límite, el que necesite, mas no te vas a tomar un café con él, porque la psique no comprende eso.
todavía todo el tiempo, si te estás tomando el cafecito con tu abusador o tu abusadora, la psique no lo entiende, y entonces está en amenaza todo el tiempo, hasta que puede volverse loca la mente, porque es una locura lo que está haciendo la persona enfrente, una locura. Ujú. Dice Ginger, por miedo a perder todo defendería a un abusador. ¿Es una opción? Claro que sí. Ajá. Porque ¿qué va a decir la gente? Exacto, también es otra. Por vergüenza, porque eso avergüenza, ¿no? Por miedo a la soledad, porque es más fácil que enfrentar a toda la familia, pues te destierran. Claro, te vas a quedar sin la protección del clan. Vas a ser el desterrado, ¿no? Porque hay mucho detrás, porque ya lo tenemos normalizado. Entonces, ¿por qué seguramente esa mujer sigue protegiendo, o ese hombre sigue protegiendo a su abusador? Si yo protejo a mi abusador, en las siguientes experiencias que se presenten abajo, voy a actuar igual, voy a defender al abusador, porque no he logrado, y escucha esto, porque puede ser una gran liberación para ti, porque yo no he enfrentado al mío, aunque ya haya fallecido, no importa, la información sigue viva. Em, Porque no he enfrentado al mío. Entonces, si yo no enfrento a mi propio abusador, voy a defender a los abusadores que vienen enfrente, o me voy a hacer de la vista gorda, de que no veo, no te creo, eres una mentirosa, ¿no? No quiero ver porque yo no he enfrentado al mío. Dice, y si el abusador es la familia, es exactamente lo mismo, Patti. Entonces, justo estamos en la época, además en la maravillosa era en donde tenemos muchos recursos a nuestro favor, como por ejemplo, tienes mucho apoyo a través de otras mujeres que ya se han atrevido a hablar de sus propios abusos, aunque ya hayan pasado años de eso. Afortunadamente, ahora las leyes ya están permitiendo denuncias de casos que sucedieron hace mucho, porque eso se sabe que ahí no había apoyo. No había apoyo de nadie, ni de tu propia familia había apoyo. Ujú. Pero ahora sí lo hay apoyo de la ley, hay apoyo de información, hay apoyo de otras mujeres que han salido adelante de situaciones difíciles de abuso, por ejemplo. Ahora hay muchas posibilidades para la mujer. Entonces, ese dolor sí se le puede dar la vuelta. Cuando duele ser mujer, ¿por qué? Porque he tenido que estar sometida, porque he tenido que ser madre obligada, porque he recibido abusos y violaciones y vejaciones y humillaciones, porque me criaron a lo mejor en un hogar en donde la mujer no valía nada solo para hacer la limpieza del hogar, y entonces había un patriarcado en ese núcleo familiar, y entonces tú creciste con una desvalorización tremenda que al día de hoy puedes tener, eh, temas como fibromialgia, temas como, osteoporosis, temas en tu espalda. El cuerpo habla los conflictos que hay acá arriba, y que quizá ya es momento de que te sanes, pero tomando el mensaje que hay en tu propia realidad, tomando el mensaje. Y no es como dije, la semana pasada, no es tan difícil como creeríamos, porque el inconsciente sí diría: "No protégete, no vaya a ser que te destierren del clan".
Pero resulta que el consciente sabe que también tiene familia, como ustedes, por ejemplo, familia espiritual de camino, que tú misma la puedes construir también y que lo estás haciendo por un beneficio para todos, no nada más seguramente para ti. Ujú. Las personas que tienen miomas, por ejemplo, el útero en la mujer también está muy dolido, muy lastimado por generaciones. Entonces, las personas que tienen miomas, ya está diciendo, los miomas no te dejan ser mamá, no te lo permiten. Y la casa ya está ocupada con los miomas, el útero ya está ocupado. Entonces, duele, por supuesto, porque ahí ya se manifiestan temas de inmediatamente de no es bueno traer a descendencia, la casa ya está ocupada y causa dolor. Y aparte de todo, por si no fuera suficiente, hay un enorme rencor en el territorio por la pareja. Entonces le va sumando a la mujer un montón. ¿Y cómo no va a tener miomas la mujer si su pareja la engaña todo el tiempo y ella lo permite? Si le duelen sus hijos, por ejemplo, ¿no? Dice Ana, a veces callar es quedarse en su propia y falsa zona de confort. El actuar te libera, porque te haces responsable de eso, en lugar de otra vez dejarlo aéreo como lo han hecho a lo mejor las generaciones arriba. Porque a lo mejor la generación de tu abuela solamente tenía la opción de orarle a Dios que por favor le quitara lo que tenía, pero pues nunca se lo quitó. ¿Por qué? Porque no uso el recurso adecuado al plano en que lo estoy viviendo. Tengo que usar recursos de plano uno, de plano 2, de plano 3, de plano 4 y ahora tenemos recursos de plano 5. Tengo que usar los recursos que tengo. Si se lo entrego a Dios y no recibo ni siquiera, como te digo, el feedback, a lo mejor el orarle y el orarle y el orarle a Dios a esa persona la hacía sentirse un poco protegida por el arquetipo padre llamado Dios, pero no transformó la información. Entonces esa información se sigue heredando y sigue haciendo efecto aquí abajo. Y dice la Biblia, los pecados de los padres se sanarán hasta la cuarta generación. Entonces, si una persona que ya tiene cuatro generaciones de descendencia y se encuentra viva, tiene la enorme oportunidad de poder liberar a su descendencia. Claro, los que estamos aquí también podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y ayudamos, pero no tiene el mismo impacto, ayer que fue el Día de los Abuelos, si ese abuelo o esa abuela se hiciera cargo, porque en automático las 4 generaciones de abajo así transforman su información, rapidísimo. Entonces, en lugar de estar ahí como, no sé, con fantasías hollywoodenses, ya deberíamos de estarle preguntando a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, ¿qué les pasó en su vida? Si están vivos, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Graciela Rivas, que, ha estudiado muchos cursos conmigo y con otras personas también, pero es una abuelita de 72 años, creo, y y me enorgullece mucho, siempre se lo digo, y sus compañeros también, porque se está sanando, porque se compromete con ella misma y quiere ver por qué le han sucedido las cosas que están en su realidad. Y siempre le digo, le estás dejando una hermosa herencia a tu nieta. Bueno, no recuerdo si es nieto o nieta, ya tiene una nieta, un nieto. Digo, una enorme herencia, porque si no, imagínense ustedes, te vas de esta vida y así como, ay, ya que ahí todo se hagan bolas, ¿no? Yo al fin ya me voy con Dios. Eso es pura fantasía, eso es pura ignorancia, creer que eso sucede así.
Yo ya cuando me vaya de esta vida, y lo vemos en las personas que se quitan la vida. Algunas personas se quitan la vida con tal de ya no sufrir esta vida, y se dan cuenta que cuando ya no tienen el cuerpo, siguen en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque no te haces responsable. Por eso, me hago cargo, vaya. Me hago cargo, ni bien ni mal. Si yo soy el abusador o la abusadora, me hago cargo. Se habla, dice Salomón Selam. Salomón Selam es un descodificador que hizo psicosomática, así le llama a su perspectiva. Pero recuerdo una vez que estudié con él que decía, hay una solución súper fácil, hablándolo. Así de fácil, dice, háblalo. Esa es la mejor solución que puedes tener ante los conflictos familiares, porque si tú le dices a otro familiar que no quieres que te trate de esa manera, está hablado. O si le dices, mira, actué de esta manera, te pido una disculpa o lamento mucho que te haya lastimado, en su momento no lo veía igual, pero lo hablo, entonces deja de haber malentendidos, se entiende y es un primer paso, un gran paso, de hecho. Ujú. Sí, entonces para los que se unieron después, estamos hablando del tema cuando ser mujer duele. Duele porque han sufrido muchísimas generaciones el ser mujer y luego las reparaciones que está habiendo de ser mujer aquí abajo son con el cuerpo o con el ambiente. Por ejemplo, es ya no tengo pareja. ¿Por qué será que no tengo pareja? Porque ser mujer duele. Ay, ¿por qué será que me vuelvo lesbiana? Ah, porque ser mujer duele. No, ser mujer en la información que traes heredada. Ujú. ¿Por qué será que tengo muchos problemas en mis aparatos reproductivos femeninos? Ah, porque ser mujer duele. ¿Y por qué será que me tengo que estar completamente alejada de la familia? Porque ser mujer duele y esa familia no te protegió, no te dio seguridad. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que hay algo que tenemos que hacer nosotras. Y es, fíjate lo siguiente, uno diría, pero ¿de qué ayuda hablarlo? Porque a mí me han dicho, pero ¿de qué sirve que lo hables si ya pasó? Bueno, siempre me escuchan decir que seguimos creyendo que el tiempo es lineal y que el pasado ya pasó. ¿No te lo comprueba el cuerpo en estos momentos que no ha pasado la información? El tiempo no es lineal, no es vivo el pasado, después el presente y luego el futuro. Eso es linealidad y no funciona así. Los 3 tiempos los tenemos nosotros en nuestra percepción divididos solo para que lo podamos comprender, pero el tiempo funciona a la vez. El pasado, el presente y el futuro suceden al mismo tiempo, en este presente, por supuesto, pero suceden al mismo tiempo. Los que canalizamos sabemos más que nada que el antepasado no ha pasado, si está más vivo que nada, me está hablando y me está hablando de sus mismos conflictos. ¿Por qué creo que ya pasó? ¿Se dan cuenta? ¿No? No ha pasado el pasado. La ciencia para eso es la cuántica ahora para demostrarnos que nos olvidemos de nuestros viejos paradigmas porque ya hay uno nuevo que lo complementa muy bien. Entonces, la información no ha pasado. ¿De qué sirve que lo hable si creo que ya pasó de mucho? Uno, porque no ha pasado. Sigue sucediendo. Eso sigue sucediendo en una matrix de repetición. Segundo, ¿por qué es tan importante hablarlo? Porque de esa manera trabajo lo que no tengo aún asimilado en mí, que son límites.
Guardarlo en secreto, jamás ejercitas el límite en el mundo físico. Por eso yo te digo, herramientas con el plano que le corresponde. Entonces, la próxima vez viene un abusador y como no sabes poner límites, vuelves a aceptar el abuso. Porque aparte es como algo tan ilógico, pero así sucede. ¿Cómo es posible que haya estado con esta pareja que abusaba tanto tiempo de mí? Así de fuerte llegan a estar las cosas de, estoy con una pareja que todo el tiempo abusa de mí, porque no sé marcar límites. Entonces, en el momento en el que lo hablo, empieza la información a mover la realidad. Luego, me empodero con la misma experiencia que me tocó vivir, porque el poder es muy bueno. Cuando al poder le pones amor, está en equilibrio. Cuando al poder le quitas esa poción de amor propio, entonces se convierte en control, en autoritarismo y hace mucho daño. Entonces me empodero con mi misma experiencia porque la puedo enfrentar, la puedo hablar, la puedo enfrentar. Y entonces puedo ponerle un límite a quien me hizo daño y al que venga, porque la próxima vez que se me acerque alguien y quiera abusar de mí, entonces sabré decir no. Sabré poner un límite con las consecuencias que tengan que ser y no ser un conejito enjaulado que ni modo, ya lo atraparon y le van a hacer lo que quieren. ¿Se dan cuenta? Exacto, Eduardo, y hasta lo justificamos. El miedo es la justificación. Tengo miedo de que me rechacen. Mejor sigo aguantando abusos. Tengo miedo de que me destierren del clan, porque no voy a saber qué hacer sin mi mamá, sin mi papá, sin la aprobación de mi familia. Sí sabes qué hacer, porque tienes el apoyo de una realidad completa, de una realidad completa. Ujú. Y entonces le tomo el mensaje al mapa físico, le tomo el mensaje al mapa físico y lo empiezo a atender en el físico, en el emocional, transformando mi percepción, desprogramando en el núcleo familiar también, y después me doy cuenta de cómo se administró esa información y entonces ya no es necesario seguir tanta repetición. Ujú. El cuerpo tiene memoria y se pone igual que en ese momento del abuso. Totalmente, pues es una programación. Y luego no es he escuchado frases como: "Pues yo ya me tocará morir y entonces ya no pensaré más en esto". No, o sea, la idea de que con la muerte se acaba esto está errada. ¿Y saben por qué? También es muy importante ver nuestros errores, porque los errores de hace 50 años causaban un cierto efecto, pero como ahora todo va más veloz, imagínate tú un accidente a un coche que va a 20 kilómetros por hora. Un coche que va a 20 kilómetros por hora y que choca de frente con un poste de luz. ¿Cómo es el daño yendo a 20 kilómetros por hora? ¿Verdad que el daño no es igual que cuando vas a 100 kilómetros por hora? Entonces, el error con esta tremenda velocidad que tiene la vida actual hace destrozos. Arrasa, ¿ok? Entonces, vamos a hacernos cargo. Como mujer, date cuenta que no necesitas rechazar tu feminidad. Solo necesitas hacerte cargo de tu dolor, porque soluciones hay muchas, muchas. Y empieza por aceptar tus propias vivencias, no dejarlas en el olvido, atiéndelas, enfréntalas, acepta que esa experiencia te tocó vivir, te tocó desde planos más arriba. No rechaces ser mujer, acepta ser mujer y acepta hacerte cargo de tus miomas, de tu cáncer, de tu falta de menstruación,
de que no hazte cargo de, ¿por qué será que ya me instalé en mi mente de yo ya me divorcié y tener otra pareja? No, ya qué flojera. No, esfuérzate por no rechaces tu sexualidad ni tu feminidad. Yo les estoy, mujeres, preparando algo para todas ustedes para poder sanarnos a unos niveles más profundos, porque me encuentro con mujeres que ya no quieren ni tener pareja ni tener sexualidad, cuando es una necesidad básica biológica, ¿sí? En ¿No? ¿Qué te quiero decir? Sí, acepta ser mujer. ¿Duele? Sí, pero me voy a hacer cargo de mi dolor, porque duele más no tener pareja toda la vida, duele más no tener sexualidad, duele más tener miomas en el vientre, fibromas, cáncer, duele más estar con los desmayos que te dije, con una preocupación de todos alrededor. Duele más eh, aceptar la realidad de respuesta ante ese dolor. Esa sí duele. Ujú. Dice Ceci, yo soy una de esas. Ujú. A mí sí me duele, digo, yo no tengo descendencia, pero me duele ver lo que viven mis sobrinas, por ejemplo. Me duele ver lo que pasan mis tías. Me duele ver lo que paso yo misma, pero el tema es que tengo herramientas a mi paso que voy utilizando, pero hay otras personas que a veces no las tienen. Claro que duele. No te haces cargo hasta que no te lo ponen con un hijo, con alguien muy amado para ti. Ujú. Dice aquí, Malena, tremendo este vivo. Pues qué bueno, Malena, me da gusto porque necesitamos ser mujeres que acepten que son mujeres. Y ok, si soy lesbiana y a conciencia escojo ser lesbiana, maravilloso. Pero hay una historia detrás también. Lo que siempre, hay una historia detrás de por qué ahora escoges mujeres como pareja y no hombres. Hay una historia detrás y ya conoce tu historia detrás, ver por qué el plano 4 te configuró de esa manera y entonces, listo, tus decisiones serán más conscientes, nada más, ni bien ni mal ser lesbiana, homosexual o cualquier sexualidad no binaria. No, ni bien ni mal. Solo hay una historia detrás. ¿Sí? Eh, Dice, gracias, tengo un familiar de 15 años que empezó unos desmayos continuamente. Entonces, Adriana, depende si es hombre o mujer. Si es mujer, bueno, pero cualquiera. Si es hombre o mujer, es, no quiero vivir este ambiente en el que me encuentro. No lo quiero vivir. Prefiero estar desconectado, desconectada a vivir esto. Y si es jovencito y si es niño, ni se diga, claro que el tema lo traen los papás. Si es un adulto, yo sé que es muy difícil ayudar a quien no nos lo ha pedido. No, ni siquiera deberíamos de hacerlo. Estamos violando leyes muy importantes, universales, al hacer eso. O sea, ayudar a un adulto que no nos ha solicitado ayuda. O sea, hay una diferencia entre voy y meto mi cuchara para cambiar tu vida. Yo soy parte de eso, de ese problema. Si tú eres parte, adelante, por supuesto, estás ahí, ¿no? Pero podemos sugerir eh, alternativas por si las quiere tomar la persona. Solamente puedes sugerir. ¿Mm? Y necesita un cambio de ambiente. Hay personas que quieren salir huyendo ya del lugar en donde están y no se lo permiten. Y entonces su cuerpo todo el tiempo empieza a actuar en huida. Porque eso es lo que quiere hacer la persona. Ya quiero huir de aquí porque ya no aguanto a mis padres, por ejemplo. O ya no aguanto este trabajo, quiero salir huyendo de aquí. Y entonces el cuerpo
utiliza mecanismos para ayudarte a esa huida. Entonces, de repente, por ejemplo, puede estarte quitando el peso de encima y ser una persona súper flaquita, 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 ¿no? Puede estarte poniendo desmayos, mareos, vértigos, ¿no? Puede estar engordándote las piernas con tal de que salgas huyendo, o sea, le da más energía a las piernas, más recurso. Puedes estar presentando temas con la circulación, porque quiero que esto circule ya, o en donde se está manifestando el atasque. O sea, el cuerpo es una maravilla para decirnos lo que tenemos que seguir trabajando. Ujú. ¿Cómo ven? ¿Sí? También, dice Eduardo, también los que quieren dormir mucho, totalmente. Dormir es la misma desconexión. Fíjense, dormir, orar todo el tiempo, desmayarte, meditar 1000 horas, todo es fuga de esta realidad. Es no me hago cargo. No me hago cargo, prefiero estar en las otras dimensiones. Pues mira, si te tocara estar en las otras dimensiones, no tendrías un cuerpo físico, así de sencillo. Si tienes un cuerpo físico, hazte cargo de tu realidad física también. Y usa los demás planos, pero no huyas del plano físico. No está bien estar 3 horas, 4 horas en el plano físico y todo lo demás perdido en otra dimensión, ya sea como lo quieras, o durmiendo, o orando, rezando, meditando, drogado. O sea, claro, todo eso evidencia que no sabes qué hacer en tu plano uno. No sabes qué hacer. Entonces, empieza por, me hago cargo. Sí estoy dispuesto a hacerme cargo de mi realidad física. Todos son escapes. Vamos a sacar nuestra cartita. ¿Te sirven estos mensajes? Ujú, sí. Eh, bueno, dice aquí, tengo una nieta de 10 años que duerme mucho a cualquier hora y siempre está de mal humor. Su ambiente, precisamente, para ella es muy tóxico, pero tiene 10 años, está muy chiquita. Entonces solo está manifestando que su mamá odia la vida que tiene, que su mamá odia el ambiente en donde está, pero principalmente odia su propia vida, ¿no? Vean nada más que fuerte, ¿no? Tu hija te manifiesta lo que odias de tu vida, pero tú estás actuando en incongruencia, tu hija está actuando en congruencia a través de su cuerpo. Tú eres la que estás aguantando un marido que no quieres aguantar. Tú eres la que estás habitando en un lugar que no quieres habitar. Tú eres la que estás cediendo ante todos los demás cuando no quieres hacerlo, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Cómo nos hacemos cargo de nuestra realidad física? Lo mencioné, pero lo hablo, indago, lo hablo, lo enfrento y aprendo a usar eso como un recurso. Ujú, como un recurso, porque evadiéndolo, simplemente lo sigo perpetuando. Por eso las siguientes generaciones siguen con los conflictos. Hasta que alguien diga, y ya aquí me hago cargo y lo detengo. ¿Sí? Ese puede ser tú. Oigan, oigan, qué buena respuesta. Se los agradezco muchísimo. Me alegra que vaya a haber más personitas sabiendo cómo atender los temas conflictivos de nuestra realidad, los que quieren ser terapeutas. Gracias por toda su respuesta. De los que van a ser la 10ª generación de terapeutas en sanación cuántica integral.
Muchísimas gracias. Presta mucha atención a tus correos electrónicos, revisa tu carpeta de spam porque tengo tarea que dejarte. Ajá, y te va a llegar por correo. Al el siguiente aviso es para los que quieran ir calentando motores, de esas más de 100 personas que ya vamos, si quieres ir calentando motores, puedes tomar el diplomado de lógica biológica y tus sistemas sanadores, que tratamos todo este tema y ahora tienes $100 de descuento, igual que el seminario de canalización. Los que quieran, ese no es prerequisito, no tiene requisitos. El seminario de canalización solo esta semana tiene descuento, también de $100. El seminario es en directo, es el próximo mes, el día 23 iniciamos, 3 días completos. Te voy a enseñar yo lo que sé, lo que he aprendido, lo que he practicado en mí sobre ser una antena que puede captar mensajes, pero también emitir. Aquí ya es no solo dame, ángel, dame, 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 dame. No, aquí tenemos una responsabilidad con la especie humana. Entonces, sí te voy a enseñar a captar, pero también a emitir, ¿ok? Entonces, seminario de canalización es el próximo mes en directo y tiene descuento solo esta semana, pero pues me va a encantar. Ya estamos en los temas más veloces del año, ¿sí? Anita, yo soy terapeuta generación 6, pero me inscribí en la generación 10. Ah, muy bien. Por eso eres la fan number one. Ana Celaya. Vamos a ver qué sorpresita te podemos dar. Anita dice, yo soy generación también y también me inscribí. Ah, sí, Cris Gárate. Muy bien. Claro, bueno, a mis terapeutas que están certificados en mi página, yo creo que ya les habrá llegado la comunicación, pero si no viste tu correo, ustedes van a tener la actualización de mi parte. De hecho, ya tenemos una cita el 17 de septiembre para esta actualización, que es una de las ventajas de estar certificado en mi página, porque nos estamos reuniendo cada mes, mes y medio, están las actualizaciones disponibles para ustedes, hay beneficios, ¿no? Bueno, va el mensaje para todos los que están preguntando algo personal. Vamos a ver qué te sale y espero que les conteste. Ay, ya me tardé un montón, apenas vi la hora. ¡Wow! Miren el mensaje de acuerdo a lo que estamos hablando también. Aquí está. Huella de abandono. Huella de abandono. Fíjate. Qué importante. Hablando de cómo duele ser mujer, dice, atiende las heridas de abandono o las huellas de abandono que experimentaste de un ser querido o en tu infancia. Atiéndelas. No requieres cambiar al otro. Tu cambio va a ser interno. Cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso, saliendo de las que ahorita te están intoxicando. Trabaja el arraigo porque donde estás es un lugar correcto para ti. Deja de huir todo el tiempo. Me arraigo en donde estoy. La huella de abandono generalmente produce esos escapes. Me voy, me voy, me voy. No, ahora estoy aquí. Aquí me arraigo y aquí me hago cargo de mi presente. Ajá. Con la información del futuro y del pasado. Esa es la diferencia del tiempo. Ajá. Nos piden estar muy alertas. Ellos siempre nos traen guía para lo que necesitamos sanar. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Ten una excelente semana. Muchos besos, muchas bendiciones para todos. Y nos vemos el próximo lunes, 12:30 horas Ciudad de México, por este canal de YouTube. Chao.